Vamos a analizar los alcances de justamente esta medida de aumentar el sueldo mínimo a los 500.000 pesos. Recuerde, a julio de 2024. Eso sería escalonado, como leían en la nota de nuestro compañero Martín Ortiz. Vamos a tomar contacto con Francisco Pereira, abogado experto en negociación política y también resolución de conflictos y diplomado también en negociación de la Universidad Católica. Francisco, ¿cómo está? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Muchas gracias por la invitación y muy buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros a esta hora. Francisco, lo primero, a ver, ¿se ha tomado un correcto curso para estas negociaciones en sueldo mínimo, sobre todo pensando en que había un sector de las pymes que era bien reticente a un aumento que además ya se había hecho el año pasado? Se pasó a los 410.000 pesos y ahora se promete para 2024 llegar a los 500.000 pesos. A ver, hay una cosa que es importante entender en todas las negociaciones y para todos los análisis de los conflictos, y es que cada actor presente en una negociación tiene intereses particulares, ¿ok? Y en esta negociación podríamos ver que hay varios actores. Por ejemplo, está el gobierno, está la CUT representando a los trabajadores, están las pymes y también está la oposición al gobierno. Entonces, cada uno de esos actores en la negociación persigue fines particulares, ¿ok? Entonces, te voy a adelantar el final de la historia, pero quizás no lo quería así, pero yo creo que van a haber buenas noticias en torno a que se va a aprobar el sueldo mínimo de todas maneras del Senado, no tengo ninguna duda. Pero para llegar a decirte eso con tanta certeza es porque ha pasado mucha agua bajo el puente. Y esta agua bajo el puente parte desde que la ministra Jara, por ahí por abril, llega a un acuerdo con la CUT. Llega a un acuerdo que se celebra, un acuerdo por el sueldo mínimo, y luego ingresa en el proyecto de ley a la Cámara de Diputados. Y en la Cámara de Diputados, cuando ingresa, la oposición le dice al gobierno, mire, si usted quiere que lo apoyemos, tiene que llegar a un acuerdo con las pymes. Y es ahí donde aparece otro actor, que es el ministro Grau, y que se junta con un grupo de pymes, pero logra llegar a un acuerdo con algunas. Eran cerca de 13 gremios son los con los que llega a acuerdo, y hay algunos otros gremios que se descolgaron, directamente se descolgaron. Entonces, ha pasado harta agua bajo el puente. Entonces, Grau llega más o menos a un acuerdo como el 3 de mayo, luego estas 65 pymes sacan una declaración el 4 de mayo, porque lo que ellas buscaban era que haya un buen subsidio, pero para ellas lo más importante era que hubiera un beneficio tributario, es pasar del 25%, que es lo que tributan las pymes, pasar a un 10% permanente, ¿ok? Y en ese momento, Mario Marcel dijo, olvídenlo, eso no va a pasar. O sea, con suerte puedo mantenérselos hasta el 2023, una tributación del 10%. Y es ahí cuando empieza la discusión, en particular el 8 de mayo, en la Cámara de Diputados, y se aprueba el 10 de mayo, ¿cierto?, en la Cámara de Diputados, pero era, era una aprobación que no se iba a producir. Se produce porque segundos antes de la votación, minutos antes de la votación, Mario Marcel llega a un acuerdo con Conapyme y logra que la tributación sea durante el 2010 perdón, durante el 2023 un 10% y durante el 2024 un 12,5%. Y se había pedido que durante el 2025 haya sido un 15%, pero eso no se aprobó. Se aprobó normalmente porque el 12,5 fue un compromiso de Mario Marcel para presentar una indicación en el Senado. Entonces, yo creo que las cosas van bien. Ustedes saben que el gobierno quería aprobar esto al 1 de mayo, cosa que no ocurrió. Después lo querían aprobar antes de las elecciones constituyentes, tampoco lo logró. Y hoy día el gobierno quiere aprobarlo antes de fin de mes, porque como bien sabe y como tú bien dijiste, va a haber una gradualidad, ¿no es cierto?, para llegar cuando corresponda al año 2024, el primero de 2024, con 500.000 pesos. Entonces, el 1 de mayo, que ya pasó, pero va a operar retroactivamente, se llegaría a 440.000 pesos. El 1 de septiembre se llegaría a 460.000 pesos y el 1 de julio del 2024 a 500.000 pesos. Entonces, yo creo que se ha avanzado muy bien. Mañana se reúne de nuevo la Comisión del Trabajo y la Comisión de Hacienda, esperan despacharlo a la sala. Ya se ha escuchado la CUT, que obviamente apoya el proyecto de ley, sí, ya lo declaró hace meses atrás, y se ha escuchado algunas pymes, y yo creo que
a ver, te digo algo, a mí me toca mucho trabajar con pymes y con empresas de menor tamaño y que la tributación cambie el 25% a un 10 y después un 12,5 es una gran noticia para ellos. Se acompaña con el subsidio, ¿cierto? Además es un subsidio que tiene un sistema de protección y además se le incorpora este beneficio tributario que le hace muy bien, es una muy buena noticia para las pymes. 946.000 trabajadores se benefician con esta medida del alza del salario mínimo. Creo que es una buena noticia para los trabajadores, pero la discusión además se da en el contexto de lo que pasó con las 40 horas, que le pega Exacto. directamente a las pymes, y además le agregamos esto del salario mínimo. Es duro, Francisco, es duro. ¿Sí? justamente por eso le voy a hablar. Hay un escenario, siempre se habla de los escenarios ideales y hay contexto también Sí. dentro de las negociaciones. Hay además el punto medio y los límites de cada Mm, uno. mm, El escenario que hoy día tenemos es de 40 horas aprobadas. Ya mm. básicamente es una realidad que se viene. Está el Sí, alza del sueldo mínimo a los 410.000 pesos y ahora además se sube a los 500.000 pesos de cara al próximo año. Y ahí viene, sí. es tal vez un momento en que el gobierno se adelantó en esa negociación, dado los contextos actuales, o no influía tanto en esta negociación entre gobierno y oposición, además de las pymes, para que avanzara rápido este proyecto. A ver, yo creo que el contexto económico es difícil de equilibrar, ¿ok? Porque Ya. por un lado lo que queremos hacer es propender a a que haya más empleo, a que se active la economía, y estas medidas no son proempleo y no activan la economía. O sea, no hay discusión. Es tan así que el gobierno ha tenido que subsidiar este diferencial que se produce entre los 410.000 y los 440.000 y así sucesivamente hasta llegar a los 500.000 en régimen. Entonces, no es inocuo. Estas medidas no son inocuas, ¿ok? Pero por otro lado también hay muchos trabajadores que viven con el sueldo mínimo y el costo de la vida en Chile está carísimo. O sea, toda la gente, tú, yo, la gente que nos está viendo a esta hora, va al supermercado y se gasta la vida. O sea, compra un pan y una mayonesa y se gasta mucho dinero. Entonces, también existe una realidad que es que a las personas no les alcanza para vivir y no podemos hacernos los lesos con eso. Pero buscar el equilibrio entre no poner desincentivo en las políticas públicas y proteger a los trabajadores es lo que hay que buscar. Pero como siempre digo, en todas las negociaciones cada agrupación persigue sus fines propios y privados. Y es por eso que la CUT, obviamente, y la ministra del Trabajo, obviamente, celebra. Yo me acuerdo cuando la ministra del Trabajo, Janet Jara, celebraba las 40 horas, o sea, lo gritaba, pero lo celebraba analizándolo desde su lugar, desde su sector, que es lo laboral. No sé si es una buena noticia para lo económico. Yo sé que no es materia de esta entrevista, pero Chile no tiene la mayor eficiencia del mundo. eh, y bueno, vamos a ver los resultados en el corto plazo, diría yo. Ojalá que el impacto sea el menor. Aparentemente las pymes están bastante contentas con el acuerdo que han llegado con el gobierno y lo que ha ido avanzando. Van a haber un par de reclamos, un par de días, estos días. Estuve leyendo lo que decía Suet también, que él esperaba que todas estas medidas fueran de carácter permanente, pero no van a ser permanentes. Así que vamos a ver lo que pasa con la economía en el mediano, ni siquiera en largo plazo, en el mediano Ahora, plazo. Francisco, usted decía, no es materia de esta conversación, pero sí en materia, por ejemplo, de una negociación. El tema del contexto económico también y el tema de, por ejemplo, la producción, sobre todo cuando estamos logrando esquivar la recesión, 0,3% vamos a crecer Mm, aproximadamente, pero vamos a lograr esquivarla. Obviamente es parte del tema en esta discusión del sueldo mínimo y también los esfuerzos que hacen sobre todo las MIPYMES. Ahora, usted mm, ha observado esta discusión, ya nos ha adelantado el final, se va a aprobar. mm. El tema es Sí. cuánto se va a demorar. Y a su juicio, con las negociaciones, con todas las partes involucradas y ahora que se pasa al Senado, donde tal vez podría Mm, cambiar o incluso es un Senado con menos extremos. ¿Cómo lo ve? sí. Sobre todo con los apuros, sabemos que hay apuros legales en cuanto a urgencias, pero ¿cómo lo ve en cuanto a tiempos también de discusión? Yo lo veo bien porque la gran discusión se dio ni siquiera en la Cámara de Diputados, te diría que se dieron todas paralelas. O sea, cuando Ya. el gobierno negoció con la CUT, llegaron a un acuerdo, luego Grau con las pymes, luego Marcel, es la discusión, es verdad, es la discusión, en la Cámara de Diputados negocia con APYME y llegan a un acuerdo. Yo creo que las negociaciones ya se dieron en la Cámara de Diputados y en el Senado
me puedo equivocar y entrevístame la próxima vez y me dices, te equivocaste, pero me da la impresión que se debiera aprobar pronto, antes del 30 de mayo, para que esto entre en régimen muy pronto, o sea, que entre en régimen ahora. Exacto. Pero no veo que haya posibilidades que se caiga. Sobre todo, en general, es muy impopular votar en contra de estas medidas, en general, ¿ok? Y es por eso que la Cámara de Diputados puso como condición, en las comisiones respectivas, puso como condición, mire gobierno, usted quiere que yo la apruebe, llegue a acuerdo con las pymes. Y el gobierno trató de hacerlo, llegó a un acuerdo con una parte, pero al final llegó a acuerdo con la mayoría el mismo día de la votación en la sala de la Cámara de Diputados. Así que yo creo que se va a aprobar de todas maneras, salvo que me equivoque y me invitas de nuevo y me dices, te equivocaste. Bueno, ahí lo vamos a estar viendo. Ahora, ¿lo ve dentro de esos plazos? Rápidamente, porque nos queda un minuto. ¿Lo ve dentro de esos Sí, plazos o se podría estirar un poco, tal vez en algún punto? no creo, porque además la próxima semana no sesiona el Senado Exacto. y les quedarían 3 días hábiles, creo, me puedo equivocar en el calendario, pero no sesiona la próxima semana y lo que quieren hacerlo antes que finalice el mes, no les quedan 3 días hábiles, creo, en 2 semanas más. Entonces, yo estoy casi seguro que se debiera resolver esta semana, porque ya la oposición le pegó de alguna manera al gobierno no Perfecto. aprobándolo el 1 de mayo, ya le pegó no aprobándolo antes de las elecciones, no creo que quiera hacerlo ahora, porque al final pegarse un gustito con el gobierno también le pega un poquito a los trabajadores también al 30 de mayo. Exactamente, las distintas visiones, pero claro, materia de negociaciones justamente lo que hay que revisar hoy día. Francisco, vamos a quedar atentos también a, por ejemplo, cuando hablemos de negociaciones en el Consejo Constituyente, con la nueva redacción. Así que vamos a quedar Eso va a ahí estar con... muy entretenido. Sí, exactamente, va a estar entretenido, pero va a ser Ahí materia estaré. de otra entrevista. Francisco Pereira, abogado experto en negociación política y también resolución de conflictos y también parte del diplomado de negociación de la Universidad Católica.